La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Qué bueno compartir contigo la palabra de Dios, especialmente este día que es 3 de febrero, que celebramos aquí en Honduras nuestra fiesta mariana. Celebramos a María de Suyapa, la Virgen que se nos hace presente, se nos revela para acompañarnos como pueblo de Dios, como pueblo católico, y nosotros entendiendo ese accionar de la Virgen en la vida de cada uno de nosotros. Tengo en mis manos una exhortación apostólica Evangelii Gaudium del Papa Francisco, la alegría del Evangelio, y tomó bien el Papa hablarnos acerca de la misión de evangelizar, de anunciar la buena nueva, y dentro de esa temática el Papa incluyó a la Virgen María. Y en el numeral 284 de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, el Papa llega a escribir lo siguiente: con el Espíritu Santo en medio del pueblo siempre está María. Ella reunía a los discípulos para invocarlo, y así hizo posible la explosión misionera que se produjo en Pentecostés. Ella es la madre de la iglesia evangelizadora, y sin ella no terminamos de comprender el espíritu de la nueva evangelización. Papa Francisco nos hacía ver el sentido de la acción misionera de la Madre, de la Virgen. Pues aquí en nuestro país, aquí en Honduras, la connotación maravillosa de la celebración de la fiesta de la Virgen de Suyapa es un impulso para realizar nuestra misión en esta sociedad. Estamos en el año de la misión a nivel de todo Honduras. La Conferencia Episcopal nos ha invitado a una santa misión. Y es hermoso ver cómo en el marco de la Santa Misión celebramos a María de Suyapa. Cada uno de nosotros debemos de entender realmente que la Virgen María nos enseña a vivir en apertura y en docilidad al llamado del Señor. Por supuesto que el llamado del Señor es un misterio. Lo podemos ver en la propia vida de la Virgen María. Cada uno de nosotros estamos llamados realmente a tomar esta fiesta como una oportunidad para renovarnos espiritualmente, como una oportunidad para hacer un replanteamiento de cómo estamos viviendo el Evangelio y de cómo lo estamos transmitiendo. Por eso, hablar de María como promotora de la fe, María de Suyapa que se encarna en esta realidad, no tengo tiempo para hablar de la historia, del cómo es el hallazgo de la imagen de la Virgen de Suyapa, pero es hermosísimo ver cómo se incultura en nuestra realidad, se hace presente en nuestra realidad para acompañarnos, para animarnos. Es lindo ver a la luz de la Sagrada Escritura cómo una mujer tan sencilla tiene una capacidad de obedecer al llamado del Señor. El Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1 de San Lucas, del versículo 34, por leer así al 38, encontramos expresiones maravillosas. María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no tengo relaciones, cuando el ángel le está hablando y le está mostrando todo el plan de Dios, todo el proyecto de Dios en la vida de ella y a través de ella. El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nazca será santo y se le llamará Hijo de Dios. Mira, tu pariente Isabel ha concebido también un hijo en su ancianidad. Y la que se llamaba estéril está ya de 6 meses, porque no hay nada imposible para Dios. María dijo: aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel la dejó. Palabra del Señor. María tiene una experiencia sobrenatural maravillosa. Es la revelación del proyecto de Dios, y para eso Dios utiliza al ángel Gabriel para llevarle a ella esta palabra que sí contiene la misión a la cual ella está destinada. Creo que tenemos que aprovechar esta experiencia de celebrar la fiesta de María de Suyapa para poder darnos cuenta que siempre Dios tiene una palabra para nuestra vida,
que el Señor siempre tiene un proyecto de vida para cada uno de nosotros. Y al igual que la Virgen, también nosotros estamos llamados a ser promotores de fe. Pero no podemos ser promotores de fe si no nos abrimos verdaderamente al plan de Dios, si no somos humildes y sencillos, si no somos capaces de entender que Dios llama a cada uno de nosotros como Él quiere, cuando Él quiere y de la manera como Él quiere. Por eso es hermoso ver cómo la Virgen no antepone, no se opone al llamado del Señor, sino que más bien como que está sumamente interesada por cómo conocer más del plan de Dios, a tal grado que le pregunta al ángel, pero ¿cómo yo, si no conozco varón? Y el ángel le explica. Estar en el año de la Santa Misión para nosotros significa también asumir, mejor dicho, el ejemplo de la Virgen María, en el sentido de dejar que el Espíritu Santo fluya en nosotros, que el Espíritu Santo llene nuestra vida para que la transforme, para que ese Espíritu Santo nos impulse a ser misioneros, para que el Espíritu Santo nos promueva a la fe, para que el Espíritu Santo, al igual que lo hizo en la Virgen María, nosotros también tengamos esa vida en Cristo, acojamos a Cristo para luego comunicarlo. María es ejemplo de cómo se vive la fe, y la fe se vive compartiéndola, la fe se vive transmitiéndola, la fe se vive de una manera u otra, yendo de camino, poniéndose en camino, a tal grado que la Virgen María habla de sí misma y dice: yo soy la servidora del Señor. Este espíritu misionero de la Virgen Santísima nos tiene que llevar a nosotros este 3 de febrero a desarrollar ese espíritu misionero. Ese espíritu misionero que nos impulsa a ir en pos de los demás. Ese espíritu misionero que movió a la Virgen María a ir donde su prima Isabel. Ese espíritu misionero que le llevó a caminar, a salir de la zona de confort, por decir así, y presentarle a Cristo a su prima Isabel. Ese espíritu misionero es el que tiene que llegar a la vida de cada católico aquí en Honduras en este año de la misión y seguir misionando el resto de nuestra vida. Por eso es hermoso ver cómo la Virgen revela apertura, revela interés, por sobre todo revela convicción. Uno de los aspectos que tenemos que afrontar en la misión es el temor humano. El temor humano porque me va a tocar quizás visitar casa por casa, porque me va a tocar visitar un hospital, porque me va a tocar visitar no sé a quién. Y entonces tengo el temor a que si me van a acoger, si me van a recibir o me van a rechazar. María tiene esa pronta respuesta al Señor, pero todo se basa en la convicción, en su experiencia personal que ha tenido y muy lindo lo dirá, ¿no? Muy lindo lo dirá San Agustín cuando dice que María, antes de acoger a Cristo en su vientre, lo acogió en el corazón. Ese es el sentido de María como promotora de la fe. Que María sabe muy bien quién es Jesucristo y María sabe muy bien que tiene que compartir, que su misión es compartir a Jesús. Yo creo que ese es el sentido de la misión. A ejemplo de la Virgen, tomar también cada uno de nosotros ese nivel de conciencia de que hay que acoger a Cristo. Primero tengo que acoger a Cristo. Primero es mi encuentro con Cristo para luego comunicar a este Cristo, para luego compartir a este Cristo con los demás. Tanta es la apertura de la Virgen que no solamente habla de que es la servidora del Señor, sino que da un paso más profundo. La Virgen María dice: hágase en mí según tu palabra. O sea, está dispuesta, está abierta a una vida en la voluntad de Dios, a una vida en la cual se somete a la palabra del Señor. A veces nos cuesta entender esto porque nos resistimos a la buena nueva de Cristo, porque queremos caminar en la fe a nuestra manera, porque queremos hacer lo que nos plazca cada uno de nosotros, pero el Señor tiene un plan, el Señor tiene un proyecto maravilloso, lindo, y dentro de ese plan está el hecho de que María se convierte para nosotros en un modelo de fe. Dentro de ese hágase en mí según tu palabra, dentro de ese yo soy la servidora del Señor, María se convierte en un modelo de fe. En un modelo de fe donde acoge lo anunciado por el ángel, donde cree en la palabra del ángel, donde asume el proyecto de Dios que se le ha revelado a través del ángel.
Creo que cada uno de nosotros debemos de preguntar cuál es nuestra actitud ante la palabra del Señor. ¿Tengo esa misma actitud de María de acoger libremente sin pensarlo dos veces? ¿O cuestiono o entro en procesos de inseguridad, de miedo, de angustia? María creyó en el anuncio del ángel. María tiene esa convicción profunda. Y no solamente cree, María se va más allá. María va al sentido de la obediencia. Porque el sentido de la fe está relacionado con la obediencia. Y por eso es hermoso ver a María como el modelo de fe, como una mujer que no es simplemente una creyente, es la promotora de Jesucristo, es la que dice sí, es la que cree en Jesús antes de que haga milagros, es la que asume a Cristo plena y totalmente en su vida. Cada uno de nosotros podemos ver en María el sentido de que lo que la hace diferente es su fe, lo que la hace diferente es su fe. Y es ahí donde nosotros debemos de remarcar mucho en este tiempo, en este año santo de la misión. Es un tiempo de fe. Es un tiempo de fe, no solamente de celebrar la fe, es un tiempo de anunciar la fe, es un tiempo de promover la fe, es un tiempo de ir con fe a los demás, a hacer presente a Cristo. Por eso María vive totalmente esa relación con el Señor. María no es de esto que algunas veces la teología protestante nos ha pretendido creer, de que simplemente Dios la utilizó y luego la desechó. No, no. María asume plenamente su llamado, porque el llamado que tú y yo tenemos no es para este mundo terrenal, es para vida eterna también. Por eso el ser promotores de la fe es ser evangelizadores, es ser discípulos con espíritu misionero, es hacer presente a Cristo en cualquier lugar, a cualquier persona. Es hermoso ver cómo la Virgen María, por ejemplo, tiene ese celo por el Evangelio, ese anhelo de dar a conocer a Jesucristo, que ve como una oportunidad lo que para unos era un caos, lo que para unos era un problema, para María es una oportunidad. ¿Sabe qué? Lo revela el Evangelio de San Juan, el capítulo 2, la boda de Caná. Se terminó el vino, hay un caos. Hay un caos, hay una preocupación. Se nos ha terminado el vino, pero la celebración sigue. Imagínese usted que en el tiempo de Jesús las bodas duraban toda una semana y ya se había terminado el vino. ¿Y qué hace María? María se da cuenta que hay una necesidad, María se da cuenta que se ha terminado el vino y ella sabe muy bien a quién recurrir y se pone en camino hacia Jesús y se dirige a Jesús. Y simplemente le dice, no tienen vino. No tienen vino. María no anduvo preguntando, pero qué barbaridad, ¿por qué no tienen vino? No, simplemente se dirige a Jesús. Hijo, no tienen vino. Y Jesús responde sorprendidamente, mujer, todavía no llega mi hora. Y María se dirige a los sirvientes y les dice, hagan lo que les diga. Hagan lo que les diga. Hagan lo que Él les diga. Háganlo. O sea, es como que María tiene una certeza grande de que el Señor es capaz de transformar las realidades de angustia en realidades de esperanza, la realidad de tristeza en alegría. Y María tiene esa certeza. Por eso es importante el sentido de ver esta fiesta del 3 de febrero, esta fiesta de la Virgen de Suyapa, con una visión misionera. ¿Por qué? Porque Jesucristo es capaz de transformar las realidades. Porque Jesucristo es capaz, pero nos necesita. Necesita que nos pongamos en camino, necesita que estemos conscientes e insertados en las realidades humanas para que sean transformadas. Necesita que nuestro corazón sea un corazón sensible a la necesidad del otro, al dolor del otro, a la tristeza del otro, a la limitación del otro. María no es de aquellas personas que dicen, ay, pues miren a ver cómo se las arreglan. No. María se involucra plenamente. Esa es la misión. La misión es involucrarnos desde esta realidad humana con la palabra de Dios para anunciar la buena nueva de Jesucristo. Hagan lo que Él les diga. Bueno, siempre el Señor tiene algo que decirnos. Siempre el Señor tiene algo que mostrarnos. Y por eso es importante entender que cada misionero, hombre, mujer, somos la punta de lanza. Y ahí va el Señor en nosotros y con nosotros.
pero tenemos que aprender a ser atrevidos, tener confianza, entendiendo lo que entendió María. Dios es fiel. Dios es fiel. Las promesas Él las cumple. Imagínate, cuando Jesús escucha, hijo, no tienen vino. Y luego Jesús es capaz de escuchar también la frase, hagan lo que Él les diga. Y Jesús mandó a llenar tinajas e hizo el milagro. Creo que es válido el hecho de entender que realizar la misión es promover milagros en la vida de las personas a las cuales vamos a evangelizar. La misión tiene un contenido de realizar, de aproximar el reino de Dios a la vida de las personas. Por eso es importante ver que María, como promotora de la fe, nos dice hoy también, no tienen vino. O nosotros ser capaces, con un corazón sensible, de tener esta capacidad en la misión que nos debe de llevar también a discernir, a tener esa capacidad espiritual del discernimiento, de cómo afrontar este desafío grande de la misión nacional, promoviendo el reino de Dios. Dice el texto del Evangelio de San Lucas, el capítulo 2, si no mal recuerdo, versículo 19, que María guardaba todo en su corazón. Guardaba estas cosas en tu corazón. Y me gusta mucho cómo San Lucas lo dice, porque luego dirá en el versículo 19 que no solamente María guardaba los acontecimientos en su corazón, sino que los volvía a meditar en su interior, los volvía a meditar. O sea, una mujer capaz de silenciarse, una mujer capaz de reflexionar, de interiorizar. La misión parte desde ese principio. La misión no solamente es hablar. La misión no solamente es movernos, la misión es orar, la misión es silenciarnos, la misión es interiorizar, la misión es reflexionar. Eso es la misión. La misión es meditar cada acontecimiento, guardar todos los acontecimientos, especialmente los que nos han edificado como misioneros, los que nos impulsan a dar razón de nuestra fe, los que nos promueven a anunciar a Jesucristo con alegría y con esperanza. María es la mujer del discernimiento también. En la misión necesitamos discernir, porque el enemigo también se mueve, porque el enemigo, lo dirá muy claro San Pedro, ¿no? Que el enemigo anda como león rugiente queriéndonos devorar. El enemigo entonces se va a oponer a la misión. Allí en tu sector, en tu parroquia, en tu comunidad, en tu movimiento, el enemigo va a suscitar algo que busque quizá desanimarte, que busque entristecerte, que busca oponerse a que tú como misionero, como misionera, tengas esa disponibilidad de salir a anunciar a Jesucristo. Por eso uno tiene que aprender de la Virgen también, desde esa María que es promotora de la fe, pues a discernir los acontecimientos y volverlos a meditar cada día. Es hermoso ver cuántas personas vienen de diferentes lugares de nuestro país y del extranjero a rendirle honor a la Virgen de Suyapa. Es hermoso ver familia, ver niños, jóvenes, ver hombres, mujeres, ver aquel montón de autobuses en torno a la Basílica Menor, cerca de la Basílica, y ver aquella gran cantidad de personas. ¿Por qué? Porque es hora de misionar, porque es hora no solamente de venir a visitar a la Madre, es hora de imitar a la Madre, es hora de ponerlos en camino, es hora de que cada uno de nosotros fortalezcamos nuestra confianza en el Señor, tengamos apertura a la voluntad de Dios como lo revela la Virgen María. Por eso a mí en lo personal, lo que me anima, por decir así, me agrada de la Virgen María, uno de los aspectos es el espíritu misionero. María es la primera misionera, la primera que lleva a Jesús y lo comparte. ¿Por qué? Porque se deja guiar por el Espíritu Santo. Queridos hermanos y hermanas, a veces me encuentro hermanos en los talleres, en las reuniones de la misión, en las parroquias, en las comunidades donde me invitan a impartir formación, a predicar. Me encuentro con personas que están
como a veces con cierto miedo, cierta inseguridad, cierta angustia. Es normal, es natural, porque vamos a salir. Pero lo importante de esto es que es el Espíritu Santo el que inspira. Es el Espíritu Santo el que va a poner palabras en tu boca. Es el Espíritu Santo el que te va a llevar a una determinada casa, a una determinada persona, a anunciar la buena nueva. Solamente hay que ser dóciles como la Virgen María, que dice el texto del Evangelio de Lucas capítulo 1, versículo 39 en adelante, que María se fue a una región montañosa. Imagínate tú, María se fue a una región montañosa donde estaba Isabel. O sea, se puso en camino. No nos habla de que iba a San José, pero Lucas resalta la disponibilidad de la Virgen, el interés de la Virgen. No es una visita cualquiera. Desde la dimensión misionera, cuando los misioneros salimos y vamos a casa por casa y vamos evangelizando, no es para que nos reciban con comida o refrescos, no, eso es secundario, sino el anhelo de proclamar, de anunciar, el tener esa prontitud de comunicar la buena nueva, como lo hizo María, con un simple saludo, con un simple saludo. Luego viene el tema del Magníficat, pero lo primero es un simple saludo. Eso es lo lindo. María emprende el camino de forma decidida, de manera audaz, pero lo emprende. Y esa es la María de Suyapa que nos impulsa a este año santo de la misión. A ser también nosotros intrépidos, decididos, misioneros audaces, que en medio de los conflictos, de los dilemas, vamos a seguir misionando, vamos a seguir anunciando la buena nueva de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la Madre nos acompaña, porque el ejemplo de ella, de ese compromiso, de esa entrega, de cómo vive su vocación, nos tiene que impulsar a nosotros a entender que la Virgen es promotora de la fe. Espero que esto que hemos reflexionado te impulse a ti a meditar, a orar un momento y digamos: oh Santísima Virgen de Suyapa, Madre de Dios y Madre nuestra, hoy nos acercamos ante tu pequeña imagen para implorar tu protección y amparo. Tú que elegiste quedarte en esta tierra para bendecir a tus hijos, intercede ante tu Hijo Jesucristo por nuestras familias, por la paz de nuestra nación, por la salud de los enfermos, por este año de la misión. Danos un corazón lleno de humildad y de fe como el tuyo, para misionar también, para aceptar la voluntad del Padre. Bajo tu manto, Virgen Santísima, colocamos este año misionero, pero también colocamos nuestras angustias y esperanzas. No nos desampares, Madre querida, y guíanos siempre por el camino que lleva a la vida eterna. Amén. Que el Señor les bendiga, les inspire y les anime cada día. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.